Hola, hola a todos. Ya estamos en vivo. Bienvenidos. Soy Susana Paz, formo parte de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Ciencias y estamos transmitiendo en vivo ya aquí preparadas para iniciar este evento, esta plática y esta conferencia se ha organizado con el nombre Catalizando la diversidad de la ciencia, tertulia entre mujeres de ciencia. Esta es organizada en el marco del Global Woman Breakfast del 2024 en colaboración con la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Y bueno, uno de los objetivos, porque hay varias cosas que se pretenden con este evento, pues es dar a conocer las acciones y discutir ampliamente sobre la necesidad de promover la diversidad de la ciencia desde la práctica docente y en los espacios universitarios. Van a participar, están ya aquí en la sala de reunión de Zoom, pues varias académicas de aquí de la facultad. Estamos pues reuniéndonos muy emocionadas. Esperamos que se unan también a nosotros a esta transmisión. Y pues les voy a platicar, este evento tiene dos partes. En la primera, las profesoras Ana Cristina Cervantes y Carla Ramírez nos van a dar una plática titulada Sesgos de Género en las áreas C, T y M, que este es el acrónico que sirve para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es el equivalente en español a STEM. La siguiente parte, pues va a ser esta tertulia, este diálogo, esta conversación entre académicas. En un momento más las voy a presentar a todas, pero pues un poquito, no sé si Beatriz nos puedes platicar este marco en el que estamos realizando este evento, en el que se dio esta iniciativa y por qué se da en este 2024 esto del Global Woman Breakfast, ¿de qué se trata? Claro que sí, Susana, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a acompañar esta transmisión. El Global Woman Breakfast es un evento global que es organizado anualmente por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por su acrónimo en inglés, la IUPAC. Entonces, para la edición 2024, justo como lo comentaba Susana, la temática es catalizando la diversidad en la ciencia. Pues esto detona una discusión a nivel global, es organizada en diferentes países, participan entre de 100 a más países. En este evento ahora la Facultad de Ciencias se ha unido a esta movilización global con esta tertulia entre mujeres de ciencia. Y pues básicamente yo lo dejaría hasta ahí, Susana. Muchas gracias. Muy bien, pues ya saben, también la invitación está abierta para que si nos quieren acompañar con alguna bebida o algo, también está esa parte para mientras escuchan la conferencia y también está abierta la parte de preguntas, la parte de opiniones, así que esperamos todos sus comentarios. Les voy a hablar un poquito solamente acerca de la investigadora y doctora Carla Ramírez Pulido y Ana Cristina Cervantes, quienes nos van a dar esta plática con la que se abre el evento, Sesgos de Género en las áreas C, T y M. La doctora Carla Ramírez estudió la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias, siendo la primera mujer en obtener su título profesional en dicha carrera y con mención honorífica. Estudió la maestría en Administración de Organizaciones y la maestría en Ingeniería en la misma universidad y posteriormente estudió el doctorado en el posgrado en Ciencia e Ingeniería en Computación también aquí en la UNAM. Sus áreas de investigación se refieren al estudio de lenguajes de programación con tipificado gradual e híbrido, lenguajes de programación dentro del paradigma funcional y el cálculo lambda. En el ámbito académico tiene más de 25 años de experiencia dictando principalmente la cátedra de lenguajes de programación. Ha dado clases de riesgo tecnológico, estructuras discretas y programación funcional. Además, ha dirigido más de 30 trabajos de titulación en los niveles de licenciatura y maestría, tanto en la UNAM como en otras instituciones. Actualmente, en materia de género, Carla es la coordinadora de la Comisión de Equidad de nuestra facultad y también es persona orientadora comunitaria. Este es un programa dentro de la Coordinación de Igualdad de la universidad que forma parte, y bueno, ella forma parte de la primera generación de estas POCs, que también es un tema que después vamos a platicarles más. La maestra Ana Cristina Cervantes, ella es bióloga y profesora de asignatura
en la Facultad de Ciencias desde 2006, en las materias de Filosofía e Historia de la Biología y de Ciencia, Diversidad e Inclusión, que se convirtió en el primer curso transversal optativo con perspectiva de género que se imparte para todas las carreras de la facultad. Es maestra en Filosofía de la Ciencia con especialización en estudios de ciencia, tecnología, con énfasis en ciencia y género, y es egresada del doctorado en Filosofía de la Ciencia. Actualmente está escribiendo una tesis doctoral que contiene una crítica desde las epistemologías feministas a las teorías biologicistas sobre el sexo y género. También es docente de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y pues desde 2019 ha colaborado en la Comisión de Equidad de la Facultad con la elaboración de diferentes materiales que integran esta perspectiva feminista y de género en la ciencia, dando charlas, pláticas para la comunidad, así como redacción y propuestas de asignaturas transversales. Un poco nada más de la trayectoria de estas dos académicas tan brillantes y excelentes personas. Bienvenidos todos y pues les doy la palabra, Carla, Ana Cristina, bienvenidas y les dejo ya para que se dirijan al público. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias a la Global Women Breakfast y también a la Comisión de Equidad por este espacio para que platiquemos pues de varias cosas importantes en torno a las ciencias CETIM. En esta charla vamos a estar alternando tanto la doctora Carla como yo para ir desentrañando un poco este tema sobre las brechas de género en las áreas CETIM. Entonces, voy a permitirme iniciar yo. Bueno, pues estamos, obviamente, como mencionaba Susi, estamos nosotras dos haciendo estas reflexiones y nos gustaría empezar hablando un poco de, digamos que en torno a la pregunta que explica, por ejemplo, las desigualdades que podemos encontrar, que son variadas, son diversas dentro de las áreas CETIM. Ha habido muchas explicaciones a lo largo pues de las décadas, a partir de que ya tenemos reflexiones desde las perspectivas feministas y desde los estudios de género sobre lo que sucede en las ciencias y la tecnología. Y una de las reflexiones que intentamos recuperar hoy, dado que vamos a hablar de brechas de género, que son en particular muy importantes de desmontar, pues es esta reflexión en torno a una explicación sociológica de por qué existen estas brechas de género dentro de las áreas CETIM o también llamadas por sus siglas en inglés STEM. Cuando estamos hablando de una explicación de tipo sociológica, en este caso se alude a una estructura social. Y en particular, la estructura social que se ha utilizado de diversas maneras para explicar una serie de fenómenos que tienen que ver con la segregación de espacios y estos espacios además que están generizados, que están pensados para ser ocupados, por ejemplo, por personas que pertenecen a cierto género, por ejemplo, hombres y mujeres. Este tipo de segregaciones se han explicado muchísimo en el marco de la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, sin embargo, es una estructura que no tiene sentido si no se explica en el contexto de un ordenamiento social moderno, en el contexto del ordenamiento social moderno entre el ámbito público y el ámbito privado. A este respecto es muy importante la reflexión que hace, por ejemplo, Carol Bateman, quien escribe este libro maravilloso que es El contrato sexual, que sí les recomendamos muchísimo que lo revisen y lo lean, en torno a la revisión que hace sobre los teóricos clásicos de la democracia y de la ciudadanía, en donde dice, hubo una incongruencia muy importante en estos teóricos, en tanto que como teóricos ilustrados señalaban en el plano formal
que todos los individuos, en tanto personas, son libres y son iguales y están, claro, dotados de personalidad, están subordinados a una sola norma, que son las normas del Estado y de sus leyes. Y algo que notaron en su momento, por ejemplo, mujeres desde los feminismos ilustrados, fue que había una incongruencia muy fuerte porque en la práctica a las mujeres no se les concedieron derechos civiles, derechos jurídicos. Y Carol Pateman parte de esta reflexión muy importante de los feminismos ilustrados y dice, hay algo que está sucediendo en esta consolidación de la teoría clásica de la democracia que tiene que ver con que no solamente se estaba escribiendo lo que se llama, de hecho, de la manera en que se conocen a estos autores son como los contractualistas, dice Carol Pateman, no solamente se está escribiendo el contrato social, sino que se está escribiendo además un contrato sexual que se encuentra implícito en estos grandes trabajos que son fundamentales para entender el ordenamiento moderno de las sociedades. Y dirá, si por un lado se está hablando de un contrato social, se está hablando de toda la teoría del derecho político clásico, se habla de cómo el contrato social aleja a los individuos, a las personas, de una libertad natural y se quedan supeditadas estas personas a las leyes del Estado, por ejemplo, y dirán, sí, las relaciones sociales libres empiezan a adquirir una relación contractual, pero se está configurando además esferas y este ordenamiento que yo decía hace un momento, de un ámbito público y privado que va a estar generalizado desde el inicio, y que dirá Carol Pateman, es muy importante revisar, por ejemplo, la manera en que uno de los contratos que se empiezan a consolidar, que es el contrato de matrimonio, de alguna manera está terminando por cristalizar que estos espacios además van a estar ocupados de manera distinta por hombres y mujeres. Y dirá, el ámbito público quedará de esta manera generalizado, ¿no? Será un espacio en donde tú esperas que sean los hombres, los varones quienes ocupen, y el ámbito privado, el ámbito doméstico será un espacio que se pensará sobre todo para que sea ocupado por las mujeres. Y dirá, pero no hubo un acuerdo, no, se le llama un contrato, muy entre comillas, un contrato sexual, pero no es un contrato, nunca hay un acuerdo, no se le pregunta a las mujeres si es que están de acuerdo con este ordenamiento. Dirá, es muy importante visibilizar que en este contrato social hay un contrato sexual implícito. Y aquí esto es importante porque vamos a estar reflexionando en torno a la división sexual del trabajo. Y una estructura resultante de este ordenamiento es la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo se refiere básicamente a esta asignación que se va a hacer, por ejemplo, a hombres a la esfera productiva, a las mujeres a la esfera reproductiva o el ámbito doméstico, lo que se ha llamado por mucho tiempo el ámbito doméstico, y por otro lado también se refiere a un acaparamiento que ocurre por parte de los hombres de las funciones con un alto valor social agregado. Esto quiere decir que no solamente es una estructura que hace una diferencia, sino sobre todo es una estructura que hace una diferencia a través de establecer desigualdad. Es sobre todo una referencia a relaciones de poder. Esta división social entonces se halla regida por dos principios organizadores. El principio que es de separación, hay trabajos para hombres y mujeres, y un principio jerárquico, que sería uno que considera que el trabajo de un hombre, por ejemplo, vale más que el que desempeña una mujer, aunque sea exactamente el mismo trabajo. En términos muy simples, se refiere a la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo de acuerdo con los roles de género, porque no solamente estamos hablando de hombres y mujeres, sino que estamos hablando que estos espacios también están pensados para ser ocupados por todas las personas, incluidas las personas de la diversidad sexogenérica y de las disidencias sexuales, que también, digamos que entran de alguna manera dentro de ciertos espacios que se piensan que son los que deben de ocupar. Ahora bien, es bien importante, y aquí sí creo que voy a retirar por un momento el control flotante para que no les estorbe. Es bien importante que
Entonces, consideremos que esta división sexual del trabajo está asignando, sí, tareas, está asignando espacios, ¿no? Está asignando funciones de acuerdo con el género, ¿no? Con el sexo género. Y por un lado tenemos, por ejemplo, la cuestión sobre también las tareas que se van a esperar que desempeñen hombres y mujeres. Las mujeres, por ejemplo, se piensa que su asignación exclusiva dentro de las sociedades que tienen una marcada división del trabajo, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, de México, tienen una asignación exclusiva y primaria a las tareas reproductivas y una asignación secundaria a las tareas productivas. En el caso de los hombres, la asignación primaria exclusiva es hacia las tareas productivas, ¿no? Las que pertenecen al ámbito público, que además generalmente son las actividades remuneradas, ¿no? Y la asignación secundaria son las tareas reproductivas, son las tareas, por ejemplo, del ámbito doméstico, de tal suerte que tú tendrías que las mujeres están ocupando fundamentalmente, están haciendo uso, están construyendo estos espacios domésticos y privados con, diríamos, con unas entradas que pueden ser incluso intermitentes, ¿no? Que pueden estar relacionadas con lo que vamos a decir más adelante, las dobles o triples jornadas, pero que fundamentalmente son las tareas reproductivas a las que están pensadas, bueno, que deben ocuparse. Y en el caso de los hombres, al contrario, por ejemplo, la entrada a las actividades domésticas y por ejemplo, las actividades que se llevan a cabo en una unidad doméstica y familiar son intermitentes. Principalmente sus tareas están dirigidas hacia el ámbito, decía yo hace un momento, del trabajo remunerado. Esto, por otro lado, también está determinando tanto el uso de los espacios, que yo acabo de explicar, como el uso del tiempo. De manera que las mujeres usan el tiempo de manera sincrónica y continua y los hombres de manera diacrónica y discontinua. Es decir, a la hora en que las mujeres están ocupando o están pensando en los espacios domésticos y pueden enrolarse, por ejemplo, en tareas productivas remuneradas en un trabajo en el ámbito laboral del espacio público, todo el tiempo permanece, por ejemplo, por decirlo, la carga mental de lo que implican las tareas, las funciones del ámbito doméstico. Todo el tiempo se están preocupando por la comida, porque se tiene que hacer la limpieza, aunque, por ejemplo, estén dentro de sus espacios laborales fuera en el ámbito público. Sin embargo, algo que sucede, por ejemplo, en el caso de los hombres, a través de esta estructura social que los orienta de esta manera que digamos, que está explicando estas tendencias, es que los hombres se ocupan de estas tareas de manera más discontinua, ¿no? Y pueden, por ejemplo, incluso dejar de preocuparse por periodos mucho más largos de tiempo de estas tareas en el ámbito doméstico. Continúo. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la normatividad, a partir de que ya tienes una estructura que es la división sexual del trabajo, digamos que siempre las estructuras sociales están acompañadas de un correlato simbólico y de un correlato normativo, que de alguna manera son condiciones de posibilidad para que estas estructuras sociales se reproduzcan, se mantengan y las personas, de hecho, reproduzcan estas estructuras. Los mandatos de género son justamente estos modelos de normatividad que se derivan de esta división sexual del trabajo y que propone básicamente los modelos de conducta y de significados que están asociados con la masculinidad y con la feminidad. Engloban el deber ser, ¿no? Engloban el cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer, ¿no? Y se estructuran y digamos que se adquieren a lo largo de toda la vida y durante los procesos, por ejemplo, de socialización que son más relevantes para los individuos, de tal suerte que cuando uno llega, por ejemplo, ya a la adolescencia tiene una clara códigos normativas sobre los mandatos de masculinidad y feminidad, ¿no? Que incluyen incluso expectativas, lo que tú, o sea, que digamos que de manera muy importante están determinando los proyectos de vida de las personas. Incluyen tanto las prescripciones y las prohibiciones sobre lo que una persona, en tanto su yo generizado,
¿no? En tanto su identidad, por ejemplo, de género, cómo está proyectando esa vida, a qué actividades se va a dedicar. Digamos que los mandatos de género sí tienen esta particularidad de funcionar como modelos de normatividad. Ahora bien, los mandatos de género, en tanto bueno, prescriptivos y tienen esta cualidad de estar determinando estos modelos de feminidad y de masculinidad, engloban muchos significados. Muchos de ellos son conocidos, son socializados pues por todas las personas. Como decía yo hace un momento, son adquiridos a través de los procesos de socialización, incluidos por supuesto los procesos educativos, aunque también tienen una gran relevancia todos los procesos de educación al interior de la familia, pero que eso no deslinda que en las instituciones educativas se estén reproduciendo todo el tiempo y ritualizando estos mandatos de género, ¿no? Muchas veces se engloban y se han entendido a través de este binario, ¿no? A través de un binario que sí cada vez ya en las posiciones contemporáneas de los estudios de género se ha ido un poco, digamos que abriendo hacia un paradigma de diversidad, considerando no solamente hombres y mujeres, sino todo un abanico de los géneros existentes en una sociedad. Afortunadamente esa ha sido una tendencia de los estudios de género, pero sí el binario en tanto mandatos de género sí funciona como una normatividad que busca encasillar a todas las personas, es normativo, busca encasillar a las personas en dos opciones que engloban dos opciones de existencia, dos opciones de vida, dos proyectos de vida que son contrapuestos, muchas veces están pensados como antagónicos y que están pensados para, por ejemplo, entender que las mujeres, por ejemplo, están asociadas con estos significados de la debilidad, de la sensibilidad, de la emocionalidad, de las actividades que están dirigidas hacia lo doméstico, ¿no? Por ejemplo, el no ser productivas, no estar tan orientadas hacia el trabajo remunerado, pero sí esperar que llegue, por ejemplo, el padre de familia y digamos que se asocia con este significado de la mujer está en la casa esperando el dinero, ¿no? Es el papel, por ejemplo, de también que se piensa para las mujeres en torno a la preocupación por la apariencia física, en torno a la maternidad, en torno a todos estos significados sobre las cualidades de una mujer que la hacen buena madre, la ternura, ¿no? La orientación hacia el cuidado, la orientación hacia la preocupación constante por los miembros de su familia, hacia lo que decía yo hace un momento, la emocionalidad. Y el normativo en estos mandatos de género para el caso de los varones, fíjense que además, por ejemplo, de este rosa y este azul, está pensado en términos de características como la dominancia, ¿no? La violencia que se ha asociado en la literatura muchas veces como un atributo masculino, el control, la parte, por ejemplo, de la sobriedad, contrario a la emocionalidad femenina, la sobriedad, la parte de la capacidad de análisis, la racionalidad, la parte de la valentía, ¿no? Los deportes, el dinero, los autos, todo esto que de alguna manera van dibujando espacios, van dibujando el uso de esos espacios, van dibujando lo que decíamos hace un momento, pues están construyendo y están orientados a construir los proyectos de vida de las personas en torno a dos opciones que muchas veces son excluyentes una de la otra. Y es muy importante y muy relevante aquí empezar a ver que las cualidades que son valoradas por las ciencias, en particular las ciencias STEAM, están del lado del simbólico de lo masculino. Son significados que se han ido sedimentando y que se han ido generizando en el lado de lo masculino. Entonces, eso nos habla también un poco nos ayuda a entender que los espacios dentro de las ciencias STEAM son espacios generizados, pero que han sido espacios y se han estado jugando como espacios masculinizados.
Y bueno, pues ahora me toca a mí. Muchas gracias de nuevo a todos por su presencia aquí. Y bueno, para seguir la presentación, pues justamente esto que hablaba Ana, de este imaginario que construimos y que además reafirmamos ya en la estructura y repetimos a veces sin analizar y autoanalizarnos, pues nos genera lo que conocemos actualmente como estereotipos de género asociados a un género. Sabemos que esto es ya, pues en algunos casos no corresponde a la realidad en la que vivimos algunos de nosotros, nosotras, nosotres. Los estereotipos se usan para justificar esta discriminación por género, en el caso de estereotipos de género, y se refuerza justamente con estas teorías tradicionales o modernas, leyes o prácticas institucionales dentro y fuera de las escuelas y aulas, y ser comunicados en los entornos formales e informales de aprendizaje. Es decir, estamos repitiendo, a veces, como les decía, sin analizar lo que pues ha dictado este imaginario que debe ser, aunque no sea así, y estamos haciendo lo posible para ir deconstruyendo estas ideas. Estos mandatos de género acaban transformándose en las expectativas profesionales y constituyen una parte importante de los imaginarios y normas estereotipadas sobre los tipos de personas, entre comillas, idóneas para las carreras. En las áreas STEAM o STEM en inglés, los estereotipos de género tienen un impacto sostenido en el desempeño académico. A la que sigue. Gracias. Los estereotipos de género es esta visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Como vemos esta definición, pues aquí también se ve reducida, ¿no? Porque habla de este binario, ¿no? De este binarismo que ya sabemos que pues es no binario, ¿no? Nuestra realidad es muy diversa. En ese sentido, las áreas del conocimiento, como sabemos, no tienen género. Cualquier persona que tenga el interés de estudiar algún área, pues debería poder acceder a ella, claro, si tiene los conocimientos para poder ingresar, ¿no? Y en ese sentido, pues no deberíamos de estereotipar ninguna carrera. Adelante. Claro. Y en este sentido también se habla de las desigualdades en las brechas de género. Es uno de los fenómenos resultantes de una estructura, de un orden, por ejemplo, de género, que marca una división sexual del trabajo en las sociedades. Las brechas de género son el resultado y están definidas como disparidades entre la condición o la posición de los hombres y las mujeres con respecto de las oportunidades de acceso y control de diferentes recursos económicos, sociales, culturales, políticos, patrimoniales, en fin, con todo lo que tiene que ver con acceso a bienes, servicios, derechos. Por tanto, los tipos de desigualdad pues son en cualquiera de estos ámbitos, en el ámbito político, económico, social, cultural. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los derechos civiles y políticos, jurídicos, a lo largo del mundo se hayan destapado durante la primera mitad del siglo XX para las mujeres, en la forma, por ejemplo, del sufragio, en la forma del voto femenino, que es más o menos, aunque hay algunos países que lo consiguen antes, algunos en los que este derecho al voto fue muchísimo después de la mitad del siglo XX, digamos, cerca de los 2000, aún así podemos ver una tendencia en la que apenas, estamos hablando de que apenas hace unos años, y seguramente tenemos a alguien en casa, a lo mejor entre las personas, por ejemplo, las mujeres mayores de nuestra familia, de nuestra unidad familiar, que vivieron las primeras décadas apenas con ese derecho, ¿no? Con ese derecho ganado, o que no les tocó. Entonces estamos hablando en realidad, de hace muy poco tiempo. Entre las consecuencias, por ejemplo, de estas desigualdades, de estas disparidades, de estas brechas de género, estamos hablando de que continúan con la desvalorización de la feminidad. Y esto ha sido una tendencia histórica.
Por ejemplo, por lo menos dentro de Occidente y de las sociedades occidentalizadas, la feminidad sí ha estado jugando un papel subordinado dentro de las sociedades. Continúa, por supuesto, con la división sexual y por género del trabajo y acentúa, por ejemplo, los procesos de pobreza que, claro, tenemos, por ejemplo, entre las clases más bajas, ¿no? A una gran cantidad de personas golpeadas por los procesos, por ejemplo, de pobreza y de dificultad para acceder a una serie de recursos, por ejemplo, de derechos y de bienes. Pero dentro de esos mismos estratos, por ejemplo, los más bajos, son las mujeres y se ha mostrado que hay un proceso de feminización de la pobreza, son las mujeres las que resienten más estos fenómenos, por ejemplo, de empobrecimiento, ¿no? Porque además hay que leerlo en términos de género, están dentro de estos espacios en los que muchas veces ellas no son las productoras de, digamos que de la riqueza, aunque sí están, y eso ha sido una reflexión de los feminismos marxistas muy importante, el trabajo en la unidad doméstica, el trabajo que han hecho las mujeres, claro que sostiene y a las sociedades y es productora de una gran riqueza, pero eso ha sido muy invisibilizado. En general, me refiero aquí con quien llega, por ejemplo, con la quincena, con el dinero, por ejemplo, es el varón, y ellas tienen que hacer todo un trabajo de administración, ¿no? Que por supuesto es muy cercano para todas nosotras, un trabajo de administración en donde muchas veces la última persona a la que se considera, por ejemplo, es a esa jefa de familia, a esa mujer. Hay, por supuesto, también como consecuencias áreas en las que hay ausencia de mujeres y una subrepresentación, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con los fenómenos de las segregaciones horizontales y verticales que vamos a ver más adelante. Y también fenómenos que tienen que ver con los famosos techos de cristal, los pisos pegajosos, los acantilados, los techos de cemento, que son estos fenómenos que al fin de cuentas tienen que ver con la marginación que tienen las mujeres una vez que han accedido a ciertos espacios del ámbito público, a ciertos espacios laborales, pero en donde como sigue funcionando una serie de estereotipos, una serie de desigualdades, muchas veces dentro de las instituciones, se dificulta mucho su movilidad, se dificulta mucho incluso también su ascenso. Ahora bien, bueno, sigo. Ahí está. Hay varias aclaraciones importantes cuando estamos hablando de brechas de género o de desigualdades que tienen que ver con el género. Y es que los hombres también sufren los efectos de la desigualdad, ¿no? Cuando estamos hablando de una estructura de género, estamos hablando de que todas las personas que forman parte de una sociedad, de alguna manera, sea para alejarse, sea para seguir estos mandatos de masculinidad y de feminidad, están generizados, están formados, socializados dentro de esta estructura, ¿no? No hay nadie que se escape por allí. Entonces, por supuesto que también cuando estamos hablando de los efectos de la desigualdad y de las brechas de género, se incluye a los hombres. Ahora bien, en particular, aquí se hace referencia a los hombres de las masculinidades no hegemónicas, porque en torno a estas masculinidades no hegemónicas muchas veces hay estos costos de performar estas masculinidades no hegemónicas y algo que, por ejemplo, han tenido súper importante los estudios de masculinidad es el análisis de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, como un factor de riesgo, como un factor que trae muchas veces costos para los hombres, por ejemplo, que intentan acercarse lo más posible a los mandatos de masculinidad, porque en realidad tanto los mandatos de feminidad y masculinidad son muy difíciles de alcanzar. Entonces, digamos que son muy celosos estos mandatos en el sentido de que sí tienen grandes exigencias, tienen grandes prerrogativas que muchas veces las personas de carne y hueso no podemos alcanzar. Tiene costos el intentar, por ejemplo,
moldear y idear tu vida en torno a estos mandatos puede ser realmente muy costoso, sobre todo para la salud psicoemocional. Las mujeres también promueven formas de desigualdad. Todas las personas podemos promover formas de desigualdad, sin duda. Y cuando estamos hablando, y es lo que decía yo hace un momento y también lo mencionaba Carla, hay un paradigma de diversidad que es muy importante dentro de las reflexiones contemporáneas. Hablamos también de las personas de diversidad sexogenérica. Estamos hablando en términos de los géneros existentes en la sociedad, también como parte de estas personas que son de alguna manera, que están tratando de ser ordenadas a través de estas estructuras sociales como la división sexual del trabajo. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para 2022, algo que sucede, por ejemplo, cuando ya estamos hablando dentro de los ámbitos científicos y de tecnología o de las áreas STEAM o también llamadas áreas STEM, es que la división sexual del trabajo se empieza a expresar de ciertas maneras. Y una cosa muy particular tiene que ver con la manera en que se ha entendido las áreas STEAM y STEM, la manera en que se configuraron históricamente, ¿no? Como espacios masculinizados, como espacios ocupados por los hombres. De acuerdo con los datos ahora sí de la CEPAL de 2022, el 35%, por ejemplo, de las mujeres quienes se matriculan, de las personas que se matriculan en las áreas STEAM son mujeres, el 35%. Y ese 35%, de hecho, es un 30% que acompaña a varias de las estadísticas cuando uno empieza a revisar la presencia de las mujeres dentro de las áreas STEAM. Para 2023, por ejemplo, para la región, para América Latina, ¿no? Se encontró que ya personas que se dedican a actividades de investigación y tecnociencias, ya quienes están profesionalmente dentro de estas actividades, solamente el 30% son mujeres. Como les decía, ese 30% como que es una constante y más adelante vamos a analizar un poquito lo que sucede dentro de la UNAM. Esta proporción es aún menor, por ejemplo, cuando hablamos en ciertas áreas, ¿no? De tecnologías de la información y la comunicación como la informática, o ciertas áreas, por ejemplo, de las ciencias abstractas, como es el caso de matemáticas aplicadas, de física o de ciencias de la computación. En México, ya digamos que aterrizando hacia México, la participación de las mujeres en ocupaciones que tienen que ver con áreas STEAM también ronda el 30%, de acuerdo con los datos del INCO. De acuerdo con este instituto, el INCO, solamente 3 de cada 10 profesionistas en estas áreas son mujeres. ¿Sigo? Ok. En particular, esto que acabamos de mencionar sobre estos 30% que están acompañando a este análisis sobre la presencia de las mujeres en las áreas STEAM, es conocido como una segregación horizontal o puede ser abordado como una segregación horizontal. Una segregación horizontal es aquella que se observa cuando tú tienes áreas feminizadas y tienes áreas masculinizadas. Típicamente las áreas STEAM y las áreas STEM son áreas masculinizadas, es decir, la concentración de mujeres es muy baja. Las mujeres entonces, ¿dónde están? Por ejemplo, bueno, típicamente tú, por ejemplo, en una sociedad con una división sexual del trabajo marcada, como sería el caso de México, puedes encontrar a las mujeres en áreas que están relacionadas con actividades típicamente femeninas, como servicios, como el sector educación. El magisterio mexicano ha estado feminizado desde principios del siglo XX, ¿no? Es un sector feminizado por excelencia, el sector salud, por ejemplo, ¿no? Y los hombres, tú los vas a encontrar, por ejemplo, división sexual del trabajo, localizados en áreas que son consideradas masculinas, como la industria, ¿no? Como las áreas energéticas, la metalurgia, la construcción, todo lo que tiene que ver con defensa, telecomunicaciones y transporte. Adelante, Carla. Gracias, Ana. Pues justamente siguiendo este orden de ideas, aquí vemos una infografía eh, eh, donde vemos justamente estas desigualdades ya con números, ¿no?
Y aquí tenemos justamente que 3 de cada 10 profesionistas en áreas STEM son mujeres. Hoy en México hay, pues, como vemos aquí, 494,753 mujeres con respecto a los 996,519 hombres estudiantes en áreas STEM. La brecha de género en las carreras STEM se ha cerrado 4.4 solamente en los últimos 10 años y de seguir con esta tendencia, México tardaría 37 años en cerrar la brecha. Entonces, vamos un poco lentos, pero ahí vamos. En promedio, digamos que el salario es de 13,336 pesos al mes, lo cual equivale a un ingreso mensual promedio del 8%, mayor que el de las mujeres que no están en áreas STEM. Esto es lo que gana una mujer en el área STEM. Y sin embargo, por cada 7 hombres que ocupan un rol de liderazgo, solo una es mujer, ¿no? En las áreas STEM. La brecha de ingreso por género se reduce un 4%, ¿no? 18% en las áreas STEM, menor que el 22% en otras áreas. Y la matrícula de mujeres en carreras STEM debe aumentar al menos un 71% para igualar la de los hombres. Esta es una información que eh, la estamos tomando, déjenme ver, eh, de la INCO, ¿no? Y esto fue elaborado en 2022 y también por Mujeres en STEM en los estados en 2023. Entonces, realmente es una infografía muy, muy reciente. Adelante, ¿no? Adelante, adelante. Los sesgos, adelante, en la UNAM, que son los que vamos a ver ahorita, es, por ejemplo, la población estudiantil, ¿no? Está compuesta en la UNAM en 2015, esto no ha cambiado mucho actualmente, eh, por 49% hombres y 50 no veo muy bien, disculpen, y 50.7% de mujeres, ¿no? Sin embargo, esta población estudiantil, ¿no? Conforme va avanzando el grado de estudios, esta brecha va creciendo. A nivel posgrado, en las áreas STEM, ciencias físico-matemáticos, vemos un 30% de presencia de mujeres y un 70% de presencia de hombres. A nivel licenciatura, la carrera con menos mujeres en ese año, y ya casi 10 años a partir de esta última estadística, vemos que es ingeniería mecánica eléctrica la que menor presencia de mujeres tiene. Por cada 100 hombres hay 9 mujeres. Y por el contrario, la carrera donde hay más mujeres es pedagogía. Por cada 100 hombres hay 480 mujeres. La presencia desigual no tiene que ver directamente con el desempeño académico, pues a nivel bachillerato el promedio de calificaciones de 8 para mujeres y de 7.5 para hombres. Pues aquí lo que vemos también es lo que nos hablaba Ana Cristina, de la escasa presencia femenina en algunas disciplinas y ramas del conocimiento, al igual que en algunas otras ramas, pues hay muy pocos hombres, ¿no? Podríamos también hablar de la carrera de enfermería, donde pues se ha visto más feminizada, aunque ya está cambiando esta perspectiva. Adelante, la que sigue, ¿no? Luego vemos en el personal académico, ¿no? De la UNAM. En 2015 había 44.2% mujeres y 55.8% hombres. Sin embargo, si vemos algunos nombramientos, categorías, niveles y reconocimientos, encontramos que estas brechas de género persisten. En particular en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, que es el nivel máximo que se otorga, pues sí vemos que hay una brecha muy grande, hombres 75.3% y mujeres con presencia de 24.7%. En los institutos de investigación científica son investigadores o investigadoras titular C, y aquí la brecha es muchísima, todavía se mantiene con cierta proporción actualmente, mujeres 19.5% y hombres 80.5%. Y en las facultades de profesorado de carrera titular C está representado también por un 66.7% de hombres y un 33.3% de mujeres. En los máximos reconocimientos académicos también hay desigualdad significativa. Por ejemplo, el total de méritos en la UNAM en este momento eran 24 mujeres y 87 hombres. Sí ha cambiado, sí se ha ido cerrando esta brecha, pero sigue siendo algo desigual, ¿no? Adelante, Ana.
Claro, y al respecto, por ejemplo, de este último dato que les mencionaba Carla, en cuanto a los emeritazgos de la UNAM, del total de investigadoras e investigadores registradas en el padrón del SNI, por ejemplo, primero antes de entrar a la cuestión del emeritazgo, de ese total, por ejemplo, de personas registradas en el SNI, quienes aplican para la candidatura, por ejemplo, ronda el 42% mujeres y 58% hombres. Sí hay una, por ejemplo, hay una disparidad, aunque es una disparidad no tan grande. Sin embargo, estos números empiezan a disminuir conforme uno va subiendo en los niveles más altos. En el nivel 1 baja 37.7 mujeres, 63.3% hombres. En el nivel 2 son 29.9% mujeres y 70% hombres. Y finalmente en el nivel 3 baja hasta 21.2% mujeres y 78.8% hombres, de acuerdo con los datos de INMujeres para 2018. Ahora bien, en el último registro, por ejemplo, de meritazgo para 2020, del total de 372 reconocimientos de meritazgo para 2020, eran 49 de estas distinciones para mujeres. Y algo bien importante cuando estamos revisando este tipo de datos, en el caso de los emeritazgos, es que las distinciones que se empezaron a dar a mujeres fue a partir de 1981, a pesar de que las distinciones en general, ¿no? Para los hombres sí se empezaron a dar desde 1941. Quiere decir que 40 años después de que se empezaron a dar las distinciones aquí dentro de la universidad de estos emeritazgos, 40 años después se empezaron a otorgar también a mujeres. Revisando los datos para, por ejemplo, personal académico por figura por género, ¿no? Con datos del 2023 de la Agenda Estadística 2023, lo que podemos encontrar es que el personal académico en la UNAM está sí distribuido, digamos que en una proporción que es cercana, podríamos decir que es cercana a un 50-50. El personal académico masculino es el 54.2% y el femenino es 45.8%. Ahora bien, cuando estamos hablando sobre, digamos, por figura, no se ve, creo que no se alcanza a ver en la diapositiva hasta abajo, pero la primera barra está referida a la figura de investigador, la segunda a profesor de carrera, la tercera es técnico académico, la más alta es para profesor de asignatura y la última es para las ayudantías, para los ayudantes. Entonces voy a empezar de la derecha hacia la izquierda. Para la ayudantía encontramos, por ejemplo, déjenme indicarles también los colores, el color azul, en este caso está refiriéndose a la proporción masculina y el color violeta a la proporción de mujeres. Vemos, por ejemplo, en el caso de ayudantes, que es la primera hacia la derecha, que tiene 52.9% hombres, 47.1% mujeres. Hay una brecha, pero no es una brecha tan pronunciada. En el caso de profesores de asignatura, profesoras de asignatura, 54% hombres, 46% mujeres. Es también una brecha, pues, no tan pronunciada. En el caso de técnicos académicos, técnicas académicas, 49% hombres, 51% mujeres, ¿no? Está ligera, pero muy ligeramente feminizada. En el caso de profesores de carrera, 54.2, 45.8 mujeres. Y algo que igual es una brecha no tan pronunciada, pero sí es, digamos que igual de importante que las dos primeros casos de figura académica. Y el último, es un área de oportunidad para la UNAM en la figura de investigadores. Tenemos 62.4% hombres, 37.6% para las mujeres. Aquí claramente sí hay una brecha que se abre muchísimo más que en los otros casos de figura académica. En el caso de los subsistemas de la UNAM,
Ya sabemos que los subsistemas de la UNAM implica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la investigación o el subsistema de investigación humanística, el de investigación científica, la Escuela Nacional Preparatoria, el CCH, facultades, escuelas y las unidades multidisciplinarias. En el caso, por ejemplo, del subsistema de investigación humanística, este ha sido, por ejemplo, de acuerdo con la división sexual del trabajo, uno esperaría que se encontrara muy feminizado. Está en 47%, 53% mujeres, está ligeramente feminizado. En el caso, por ejemplo, del subsistema de investigación científica, la brecha vuelve a abrirse, ¿no? Que es, por ejemplo, muy parecido a lo que sucedía con la figura de investigadores, investigadoras. 64.6% es hombres, 35.4% mujeres. En el caso de Escuela Nacional Preparatoria, 45% hombres, 55% mujeres. CCH, 52% hombres, 48% mujeres, ¿no? Y facultades, escuelas y unidades multidisciplinarias, por último, facultades y escuelas, 55% hombres, 45% mujeres, 53% hombres en el caso de unidades multidisciplinarias, 47% para el caso de mujeres. Adelante, Y Carla. después vemos aquí en el subsistema de investigación científica. Del lado izquierdo vemos al área humanística, donde hay más representatividad de mujeres, ¿no? 837 mujeres y 742 hombres. Y del lado derecho vemos el subsistema de la investigación científica, donde vemos la presencia de 2.048 hombres y 1.123 mujeres. Pues aquí también vemos un sesgo importante en la representación que habíamos dicho al inicio, ¿no? De donde estos imaginarios se preservan ya en los datos duros, ¿no? Las mujeres parece que vamos más a las áreas humanísticas en general, no es así, pero aquí hay una representatividad de mujeres que no estamos en esas áreas todo el tiempo y la representatividad de mujeres en áreas científicas mucho menor. Adelante, la que sigue. Luego vemos el estudiantado de la UNAM por nivel desagregado por género y en bachillerato, que es la primera parte, ¿no? Que está del lado izquierdo, vemos a 53.774 mujeres y 53.089 hombres. Esto es en el 2023, o sea, es realmente, como les decía en la diapositiva, pues unas anteriores, se mantienen estos sesgos de género, ¿no? Con respecto a la estadística que vimos en 2015. Y aquí también en 2023, pues hay una representatividad mayor a nivel licenciatura, que es la barrita de en medio, con 52.5% de mujeres y 47.5% de hombres. Hay más mujeres en ese estudiando, pero ya lo que vemos es que en los posgrados, ¿no? Llega muy poca gente. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, ahí hay también un sesgo no solo por género, sino qué está pasando en para terminar la carrera y que se inscriban en un posgrado, la representatividad de hombres y mujeres baja muchísimo, donde ahí se mantiene más o menos los sesgos de género, 47.6% hombres y 52.4% de representación de mujeres. Adelante, la que se llama. Y la que sigue es estudiantado de licenciatura de áreas STEM por género. Entonces, la que está más a la izquierda vemos a ingeniería, donde sí hay una representatividad de hombres mucho mayor que mujeres, ¿no? 74.1% y mujeres 25.9%. Luego vemos el área de biotecnología y ciencias genómicas, con 37.8% de representación de mujeres y 62.2% de hombres. Luego vemos al estudiantado en el IMAS, ¿no? Con 18% representación de mujeres y 82% representación de hombres, ¿no? De la brecha es muy grande, estas brechas de género. Y luego vemos a las carreras de nanociencias y tecnología con 27% de representación de mujeres y 73% de representación de hombres. Aquí, bueno, lo que vemos es que se preserva de nuevo estas brechas de género asociadas, por supuesto, al género, dividido solamente en este binarismo, y la brecha coincide con estos imaginarios, ¿no? En estas carreras STEM.
Luego, pues ya para finalizar, el estudiantado de licenciatura en la Facultad de Ciencias está actuaría, ¿no? En la barra más a la izquierda, con 48% de mujeres y 52% de hombres. En biología, sí, lo que sabemos es que pues, hay más representatividad de mujeres, 66%, y hombres, 34%. En ciencias de la computación hay 20% de representación de mujeres y 80% de representación de hombres, lo cual se percibe. Bueno, yo doy clases en esa carrera y sí es como algo muy, muy visible, ¿no? Estos sesgos de género. En ciencias de la Tierra, 70% de presencia de mujeres y 30% de hombres. En física, 26% de representación de mujeres y 74% de representación de hombres. Física biomédica, con 57% de representación de mujeres y 43% de hombres. En la carrera que está en CISAL, ¿no? Manejo sustentable de zonas costeras, 28% hombres y 73% representación de mujeres. En matemáticas, 20% de mujeres y 73% de representación de hombres. Y en matemáticas aplicadas, 64% de mujeres y 63% de hombres. Aquí tenemos algunas partes donde no sabemos por qué no está definido en la base de datos, pues como haya decidido la persona ponerse algún género. Adelante, Ana. Claro. En particular, fíjense que voy a regresar aquí a la diapositiva anterior, a ver si puedo. Creo que ya no puedo. Ver. Sí. En particular en matemáticas y en matemáticas aplicadas, en esta diapositiva surge que un 7% en matemáticas, por ejemplo, del estudiantado, no optó por, digamos que, enunciarse desde diríamos, no desde el binario de hombres y mujeres. Es una de las carreras en las que resalta precisamente por este reconocimiento que el mismo estudiantado hace hacia la existencia, por ejemplo, de personas no binarias, igual matemáticas aplicadas. Es muy interesante esto y nos da un poco como para pensar qué está pasando, por ejemplo, en las otras carreras en donde no está sucediendo, por ejemplo, esto, ¿no? Pues posiblemente tenga que ver con las condiciones de las trayectorias escolares que están experimentando, que posiblemente no hay condiciones para que las personas se reconozcan y estén socializando, por ejemplo, este tipo de información por una serie a lo mejor pueden ser microviolencias, en fin, muchas cosas que pueden estar suscitándose ahí. Es una cosa abierta pues, para la investigación. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres, reflexionando en torno a esta división sexual del trabajo que puede estar moldeando, ¿no? La presencia, la proporción de mujeres y hombres dentro de la universidad? La Facultad de Artes y Diseño es un área, y seguramente lo están imaginando en este momento, es un área feminizada, igual que la Facultad de Enfermería y Obstetricia, son áreas feminizadas. Y si lo pensamos, tiene que ver, por ejemplo, la primera con que pertenece a las áreas de humanidades, que es un área que se ha pensado feminizada, y pues el área de cuidados. El área de cuidados, igual que el área de educación, ha sido un área feminizada. La Facultad de Medicina es un área feminizada también, ¿no? Pero sí hay una segregación vertical importante. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a segregación horizontal, está feminizada, pero en la segregación vertical, los puestos de reconocimiento de prestigio de mayor remuneración están ocupadas, por ejemplo, por varones. La Facultad de Odontología es un área feminizada, pero no así la Facultad de Economía, esa es un área masculinizada, ¿no? En contraste con Psicología, que es un área feminizada, igual que Lenguas, Lingüística y Traducción, también es un área feminizada. La Escuela Nacional de Trabajo también es un área feminizada. Y por último, música, pues es un área masculinizada. Ahora bien, desde una perspectiva de género, la división sexual del trabajo es uno de los factores más importantes que nos ayudan a entender la exclusión, por ejemplo, de mujeres de los ámbitos laborales,
de los ámbitos, por ejemplo, de las áreas CETIM, y la invisibilización de las personas de la diversidad sexogenérica y de las disidencias sexuales. La segregación horizontal que estuvimos observando que está presente en las áreas CETIM, cuando baja la presencia de las mujeres en estas áreas, tiene que ver, y se ha visto que tiene que ver, se ha teorizado, con tres aspectos. Número uno, digamos que las profesiones y las actividades que se han pensado que son adecuadas para las mujeres son siempre una extensión de las actividades domésticas. Y es lo que decíamos hace un momento, enfermería, odontología, psicología, trabajo social, son áreas que están, faltó pedagogía, son áreas que están orientadas hacia la enseñanza, los cuidados, el servicio. La creencia también ampliamente difundida de que las mujeres y las personas de la diversidad y disidencias sexogenéricas deben ocupar una posición subordinada en una cadena de mando o en una cadena de posiciones jerarquizadas. Y esto tiene también que ver con que muchas veces a través de los mandatos de feminidad y masculinidad a las personas pertenecientes a las diversidades sexogenéricas se les feminiza. Y entran como, se les asignan estos significados feminizados, porque en el momento en que no estás performando a través de los mandatos de masculinidad y de masculinidad hegemónica, se te feminiza. Es como parte de esta vocación normativa binaria que tiene la estructura de género. El monopolio del conocimiento y manipulación de la tecnología ha sido y sigue siendo masculino. Las ciencias y las tecnologías han sido espacios masculinizados, lo decíamos desde el principio. Entonces también la permanencia y las trayectorias de las mujeres y de las personas, por ejemplo, no binarias y que forman parte en general de las diversidades sexogenéricas, se dificulta muchas veces, digamos que muy, muy difícil ir transitando por estos espacios. Adelante, Carla. Gracias, Ana. Y bueno, ¿a qué se debe estas brechas de género en las áreas STEM? Bueno, pues de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018, la participación de las niñas en las áreas científicas va disminuyendo a lo largo del ciclo de vida como resultado del predominio de persistentes desigualdades estructurales, estereotipos y sesgos de género que se expresan en normas sociales, presiones familiares, expectativas y falta de modelos a seguir en estas áreas STEM. Y en ese sentido, los aportes de las mujeres al campo de conocimiento, pues es porque se han visto invisibilizados, ¿no? Afortunadamente ya tenemos espacios, se están construyendo espacios sobre todo desde la academia para empezar a visibilizar los trabajos de mujeres en las ciencias. Estos factores son responsables de distintos niveles de autoconfianza, desinterés en ámbitos de desarrollo, habilidades y conocimientos como las matemáticas, las ciencias o el alejamiento de la tecnología. Sabemos que por ejemplo, desde primaria, tercero o cuarto de primaria, las niñas empiezan a tener no tanto interés en áreas de ciencia porque la misma educación, la estructura educativa nos dice que no son buenas, que no somos buenas en ello. Y solo las muy, muy persistentes, pues seguimos ese camino, ¿no? Pero en general, pues hay que cambiar toda una estructura, no solamente los estereotipos de género, sino también la forma de pensar y de vernos en estos espacios pues desde las infancias. A la que siguen. Finalmente, deben ser mencionadas lo que aparece en la literatura como factores ligados con obstaculización estructural, lo que hablábamos hace ratito, y estos aspectos están ligados con las exigencias del tiempo y la presencialidad de las carreras CETIM y su incompatibilidad debido a la escasez de estructuras estatales de apoyo de cuidados, maternidad, etcétera, en sociedades en donde se espera que las tareas de educación y crianza, tareas de cuidado, limpieza, sustento y contención emocional de la unidad familiar corran a cargo de las mujeres. Eso es lo que hablaba Ana en un inicio de las dobles jornadas, ¿no? O sea, además de estar haciendo algún estudio, presentando algún examen, dedicándonos a nuestras áreas de interés profesional o de estudio, pues también tenemos estas jornadas en las casas, ¿no? Donde pues hay que hacer trabajo que estructuralmente, históricamente se le ha asociado a las mujeres. Esto ha ido cambiando, por supuesto, pero falta mucho camino que recorrer. La que siguen. Y estas explicaciones de las brechas de género en áreas STEM las vemos aquí en esta gráfica del CEPAL,
donde pues podemos ver, ¿no? Por ahí en medio a México, ¿no? El trabajo del tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres en verde fuerte, ¿no? Y el tiempo de trabajo remunerado con la verde claro de las mujeres, ¿no? Y en gris oscuro, el tiempo del trabajo no remunerado de los hombres, y en gris clarito, el tiempo del trabajo remunerado de los hombres. Entonces vemos que otra vez las áreas públicas y los trabajos en las áreas públicas pues, son más remunerados, son áreas donde están más la presencia de hombres, y las mujeres, la mayoría de su tiempo pues, se la pasan en las áreas de trabajo no remunerado, ¿no? Por supuesto, eso nos habla de sesgos de género, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y vemos que esto persiste casi siempre en muchos de los países de habla hispana, ¿no? Aquí en América Latina. Adelante, Ana. Esta distribución del trabajo por sexo de 2019 y 2014, pues vemos también esta tendencia de sesgos de género, ¿no? Donde el trabajo para el mercado, que es la franja en verde, el trabajo no remunerado de los hogares en morado y la producción de bienes para uso exclusivo del hogar en rosa. Y vemos que pues en las mujeres es mucho mayor el tiempo que se dedican al trabajo no remunerado en casa, ¿no? Y los hombres es el menor número de tiempo de trabajo que se dedican es al hogar, no así el trabajo para el mercado en el área pública. El de los hombres su tiempo es mayor en esa parte que el de las mujeres, ¿no? Entonces podemos ver ahí que los sesgos de género se mantienen, ¿no? También en otros estudios a nivel ya internacional, y esto habla pues de una cultura, una estructura que pues se ha ido rompiendo, pero que falta mucho por hacer aún, ¿no? Adelante en ella para terminar. Claro, bueno, pues para concluir nos gustaría empezar diciendo que esta revisión, esta visibilización de la influencia y los efectos de las estructuras sociales de desigualdad, como la división sexual del trabajo, como este ordenamiento entre lo público y lo privado con lo que empezamos hoy, es muy útil porque nos ayuda a desmantelar los estereotipos de género, nos ayuda a ponerlos en una dimensión adecuada en el plano estructural. Nos ayuda a entender que tratar de minimizar o erradicar estos sesgos expresados como brechas de género en áreas CETIM es una tarea primordial de todos los estados y de todas las sociedades dentro, por supuesto, de todos los ámbitos. Dentro de las universidades es, por supuesto, estratégico y muy importante. Respetar los derechos humanos fundamentales de mujeres y personas de la diversidad y disidencias sexogenéricas al erradicar los factores que pueden ir en detrimento del mejoramiento de sus oportunidades laborales. Es una cuestión estructural y que debe ser desmontada desde, digamos, el plano, por ejemplo, de políticas, desde el plano a lo mejor de estrategias, de diferentes tareas que tenemos que poner en marcha. No es algo que vaya a ocurrir, digamos que rápidamente de manera natural, sino que hay que poner manos a la obra para empezar a acelerar estos procesos de desmantelamiento de estas estructuras sociales de desigualdad. Por supuesto, terminar con la reflexión sobre, pues la igualdad de género es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico. Estamos convencidas que es una vía para, no solamente para un mundo pacífico, sino también para un mundo más próspero y sostenible, más justo para todas las personas, en particular para las personas que estamos en estos espacios universitarios. Y pues nada, simplemente queremos agradecerles por su atención. Muchísimas gracias. Y aquí, bueno, pues también les compartimos la bibliografía consultada para la realización de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y seguimos con la siguiente parte de este evento. Susana, adelante. Sí, muchas gracias a las dos. Nos dieron un panorama pues todavía mucho más completo, pero también con estos números que nos muestran
pues de nuevo se refleja realmente la situación, no solamente es importante esta parte teórica que nos comentaron, sino estos números, ¿no? Es muy impresionante, por ejemplo, este dato que dieron sobre los eméritos que después de 40 años de instaurarse apenas se les da un emeritazgo a una mujer, ¿no? Creo que cada cosa que nos platican pues refleja justo esta necesidad de este tipo de este tipo de actividades que se siguen realizando y que se van a seguir realizando como esfuerzos, no solo desde la facultad, sino que se tendrían que hacer más amplios. Entonces, pues vamos a dar paso a esta tertulia ahora sí que queremos y que va a ser como esta continuación de esta base que nos acaban de dar Carla y Ana. Voy a presentar a a las investigadoras académicas de la facultad que están aquí presentes. Bueno, ya conocieron a Ana Cristina Cervantes, a Carla Ramírez. Y está también con nosotras la doctora Beatriz Sánchez Monroy, quien es representante de Química de la Facultad de Ciencias. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. La doctora Viviana Obregón, que es profesora de tiempo completo de aquí de la Facultad de Ciencias. Doctora Viviana, muchas gracias. Doctora Danaí Montalbanzo Rosa, que es investigadora del Instituto de Química de aquí de la UNAM. Danaí, por ahí sí para que sepamos, ¿no? Maestra Diana Aletia Guerrero Hernández, que es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias. Hola, Aletia. Y la maestra Georgina Nieto Castañeda, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias. Y bueno, ya les había comentado Carla. Pues supongo que después de esta plática que nos dieron, pues tenemos muchas cosas para comentar, sobre todo de manera pragmática y en la práctica, cómo surge o cómo les ha ido a ustedes ya sabiendo de estos números actuales incluso, ¿no? De cómo está esta área de las carreras STEM y no solamente esa área, sino como vimos en esta parte estructural de la división social del trabajo que vemos que tiene un antecedente mucho más, de mucho más tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos promover la diversidad en la ciencia desde la práctica docente? ¿Ustedes cómo creen que puede ser? Y una pregunta que a lo mejor ya está un poquito de más, pero creo que también es necesaria. ¿Cuál es la importancia ante este escenario que ya nos platicaron las doctoras, la importancia de promover la diversidad en la enseñanza de las ciencias? Gina. Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias particularmente a nuestros estudiantes y nuestra familia. Lo que yo voy a decir es de parte de, yo en mi reseña dice, yo estudié dos carreras científicas, química y psicología, y lo que voy a hablar es de mi práctica como terapeuta. A todos los que están ahorita escuchándonos les pregunto, ¿quiénes han oído hablar de Marie Curie? Muy probablemente todo el mundo va a alzar la mano y va a decir que conoce a Marie Curie. Pero si les pregunto a todos los que están aquí, ¿quién conoce y sabe la historia de Mileva Maric? Muy probablemente nadie la conoce o muy poca gente la conoce. Sin embargo, si les digo que la primera se casó con Pierre Curie, probablemente todo el mundo pueda asociar a Pierre Curie como un hombre brillante, y la segunda con Albert Einstein. Y muy poca gente sabe que Albert Einstein tuvo una esposa científica brillante. Y mi gran cuestionamiento aquí es, las dos fueron contemporáneas, Mileva Maric y Marie Curie, y sin embargo la primera se ganó 2 veces el premio Nobel y la segunda sigue desconocida hasta nuestros días. Aquí lo que voy es, las dos se casaron con dos hombres muy brillantes. Uno iba a ganar el premio Nobel, se murió antes de que se lo dieran, pero cuando a los dos les anunciaron que les iban a dar el premio Nobel, uno dijo, es de mi esposa y mío el premio, y el otro ni siquiera
pudo poner a su esposo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy complicado, justamente ahorita en la clase, estoy en mi salón de clase, estábamos viendo sobre los modelos, un tema que tiene que ver con química, y es muy difícil que una mujer o un hombre se comporten como no han visto modelos. Desde esta perspectiva, yo me he puesto a investigar muchísimo sobre Mileva, porque siendo una mujer tan brillante, está su carrera desconocida y porque siendo contemporánea de Marie Curie, no logró, teniendo el ejemplo de Marie Curie, lo que hizo. Bueno, investigando yo me he dado cuenta que Mileva estaba bien, estaba feliz de darle lugar al hombre que ella amaba, al hombre que ella tanto admiraba. Ni siquiera le exigía a él que la pusiera en los artículos que él tiene publicado, aunque los dos habían hecho el trabajo. Y mi pregunta más allá era por qué. Yo en mi consultorio veo mucho, atiendo mucha gente con depresión y muchos hombres con depresión cuando pierden su trabajo. Cosa que no se ve en las mujeres, por ejemplo, que cuando una mujer pierde su trabajo, por supuesto que se deprime, pero no es la carga emocional que tiene que un hombre pierda su trabajo. ¿A qué voy con esto? Que alimentamos muchos ejemplos de muchas cosas que a lo mejor no somos conscientes. Yo me pregunto, si nosotros alabamos una figura como Albert Einstein, que además hay mucha evidencia de que tenía una conducta no muy digamos, honorosa como persona, y si llenamos nuestra facultad, en el caso de la Facultad de Ciencias de Imágenes de Albert Einstein, ¿qué mensaje le estamos mandando a nuestros estudiantes? Entonces yo creo que tendremos que ser muy responsables de que a lo mejor estamos permitiendo que pasen cosas que no nos damos cuenta y que eso es lo que está dificultando que haya estas brechas de género en muchas cosas, no nada más en la situación de méritos, entonces, o de aprendizaje y demás, porque los seres humanos, igual que algunas otras especies, nos regimos por modelos. Entonces, si los modelos que tenemos están tan afamados, como es el caso de Albert Einstein, y modelos como el de Mileva Maric, no se sabe su historia a pesar de ser una mujer tan brillante, pues estamos aprendiendo de una manera muy sesgada, tal vez como debe ser. Otra cosa que yo veo, por ejemplo, yo he sido maestra de química durante 25 años y la creencia de las ciencias son difíciles está ya desde muy temprano en la edad, de tal manera que yo que he dado clases en la Facultad de Ciencias a biólogos y biólogas, siempre esto de a mí no se me da la química, siempre les digo, es una creencia. ¿Dónde empieza? Entonces yo creo que si no sabemos de dónde nace esto, lo estamos nutriendo, lo aceptemos o no, sigue habiendo una gran diferencia en la crianza de hombres y mujeres. Me da gusto que en estos últimos años parece que la brecha se ha disminuido y yo creo que sí tiene que ver con este nuevo modelo de crianza de las nuevas generaciones, pero yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes de lo que sigue prevaleciendo como grandes ejemplos, tal vez de varones, tal vez más identificados con lo masculino y qué está para las mujeres, porque todavía hoy en día, yo lo comentaba en el curso que dieron Carla y María Cristina en vacaciones. Por ejemplo, en México la ley dice que cuando un hombre y una mujer se divorcian, automáticamente la pensión alimenticia la asume la mujer y se le queda la guardia y custodia a las mujeres. Por ejemplo, eso es, tal vez es algo que no cuestionamos y vamos aprendiendo de lo que vemos. Entonces, yo creo que tendríamos que ser muy responsables de cuánto pesan esos modelos que imponemos también en la salud de las personas, porque finalmente cuando a mí se me impone o a la gente se nos impone un rol para que nos acepte nuestra tribu, porque somos finalmente una especie tribal, pues está muy complicado que si yo me salgo de eso no sienta que está en riesgo mi vida y entonces eso puede generar mucha confusión a la hora de elegir ciertas cosas porque la necesidad número uno del ser humano es sentirse aceptado y eso es muy importante para la salud en términos generales, pero particularmente para la salud mental. Gracias. Muchas gracias, Gina. Beatriz, ¿nos quieres decir algo al respecto? Sí, claro, muchas gracias. Regresando a las preguntas, voy a ser muy puntual. ¿Por qué es importante o esencial tener diversidad en la ciencia? Yo creo que debemos recordar que la ciencia es una actividad humana y como tal, pues es una actividad diversa. Los seres humanos todos somos diferentes. Entonces, la diversidad de ideas, la diversidad de enfoques y la diversidad de paradigmas en la ciencia pues da la posibilidad de tener enfoques integrales hacia el estudio de las problemáticas. Entonces, con esto quise empezar
porque tradicionalmente se sesga un poco la construcción del conocimiento científico, no solo en el tema del esquema binario, sino de grupos subrepresentados. Pongo un ejemplo. La tabla periódica existe en más de 10 idiomas, pero no tenemos una tabla periódica en lenguaje de señas mexicanos ni en braille. Entonces, la diversidad en la ciencia va mucho más allá que solo el esquema binario. Sí quisiera dejar muy en la línea de discusión que es necesario pensar en una diversidad más amplia, que debemos hablar de diversidad en la ciencia no solo en el aula, en los seminarios, en las reuniones de toma de decisiones, en la rectoría, en la presidencia de la República, en los paneles globales donde se toman las decisiones. Por otro lado, pues si ya el problema está diagnosticado y conocemos en diferentes escenarios pues cómo está desarrollándose este esquema, pues ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos para solucionarlo? ¿Cuáles serían estrategias efectivas para soportar o promover la diversidad en la ciencia? Pues tal vez no haya una respuesta única. Lo que quisiera poner sobre la línea de discusión también es que pues es necesario la implementación de programas efectivos de mentoría y de tutoría, pero no solo reproduciendo esquemas del patriarcado o esquemas del sistema binario, sino también enfocados a dar soporte, a dar acompañamiento y mentoría a los grupos subrepresentados. Por otro lado, pues también es necesario, dado estos datos duros que tanto Ana Cristina como Carla nos presentaban, pues pensar en políticas educativas con perspectiva de género. Eso detonaría o ayudaría en gran parte a tener una educación inclusiva, una educación diversa y también pues poder ampliar más nuestra perspectiva en cuanto a la construcción del conocimiento por sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Aletea, ¿nos quieres decir algo también? Sí, claro. Muchísimas gracias antes que nada a la facultad, a la Comisión de Equidad, Ana y a Carla, que nos dieron esta ponencia tan importante y que ponen en la mesa varias cosas, entre ellas una manera también que me quedé pensando de por qué es importante la diversidad en las ciencias. O sea, creo que, por ejemplo, esa pregunta se puede responder desde la historia y también desde la filosofía de la ciencia, y se puede responder también desde la necesidad que tenemos, que nos ha dejado todo este conocimiento, de romper con el paradigma androcéntrico moderno, ¿no? que fue como lo que erigió las ciencias modernas y que se asume como una neutralidad ficticia. A lo largo de los años se ha sabido que desafortunadamente esta supuesta neutralidad y esta supuesta universalidad no se ha cubierto, no se ha contemplado incluso como en la práctica, y realmente lo que estamos haciendo es reproducir un montón de sesgos, ¿no? O sea, ya las epistemologías feministas nos permiten ver que hay una gran necesidad de darle cuerpo a esa subjetividad, de darle cuerpo a ese sujeto cognoscente, a esas sujetas también, que también gracias a la entrada de las mujeres a la ciencia nos ha permitido ver que la entrada de las mujeres a la ciencia no nada más se ha dado en aras de potenciar una ruptura a esta brecha de género, sino también de potenciar un sesgo en cómo entendemos el mundo, qué tipo de preguntas nos hacemos, qué tipo de conocimientos traemos también desde nuestras vidas particulares. Y eso también nos deja ver que la ciencia va de la mano con esta práctica social que bien nos compartía la doctora Beatriz, la necesidad de ver, por ejemplo, estas comunidades epistémicas en su totalidad y no solamente bajo ciertos esquemas de quiénes pueden entrar a hacer ciencia y quiénes no. Me parece importante defender una pluralidad epistémica, me parece importante porque eso se acopla más a la realidad misma, y sobre todo en países como el nuestro, que sabemos son de Latinoamérica, son espacios modernizados, son espacios occidentalizados, que tienen un montón de problemas particulares y de formas de entender el mundo. Por ahí, yo creo que por ahí podría plantear la necesidad de conocer de una manera más integral, ¿no? Incluso la realidad en términos de filosofía. Y por otra parte, me parece importante
pensar en cómo hacerlo, ¿no? Para cómo hacerlo, yo podría responder que por ahí tiene que ver la necesidad de recuperar la historia, historizar, ¿no? Historizar nuestras prácticas, entender el contexto en el que estamos siendo partes, pero también concientizarlo, ¿no? En este sentido, qué importante fue esta charla que nos dieron. Es necesario validar y acompañar estos procesos que están encarando esas maneras que sabemos pueden llevarse a cabo de formas discriminatorias y se pueden solidificar o cuajar en estadísticas y que por supuesto no son estadísticas en abstracto, hablan de procesos sociales de exclusión, de imposición de roles de género, de imposición de jornadas dobles o triples en el sentido laboral, en el sentido de trabajo no remunerado incluso, y de lo cual también podemos pensar el cuidado como otra de las formas de trabajo no remunerado que históricamente han sido impuestas a las mujeres. Bueno, por ahí le dejo, es una pregunta muy, muy amplia. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la escucha. Muchas gracias, Aletia. Justamente esto que mencionas sobre el reflejo de los datos duros que nos otorgan que nos otorgan en esta presentación y también este dato que es innegable, ¿no? Que esta brecha que se ha generado pues tiene características estructurales que no tienen que ver solamente con un solo ámbito. La parte del trabajo, de la división del trabajo es solamente una expresión más y es de lo que nos toca hablar. Les quería preguntar bueno, a las demás sobre justo este reflejo, cómo lo han vivido ustedes, si han conocido no sé, científicas o compañeras o ustedes mismas que hayan vivido esta desigualdad o que me puedan platicar o quieran platicarnos en su trayectoria, en su formación, ya en su trabajo, como algo que les haya pasado. La doctora Viviana creo que levantó la mano por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, gracias y bueno, obviamente buenas tardes a todas y gracias por la invitación a esta reunión. Eh, pues aquí digo, tomando un puntito de la parte anterior, ¿no? Que habla de incluir a todos y al mismo tiempo con esta parte de discriminación o que se puede sentir o cierto rechazo posiblemente. Yo creo que, como bien dicen, o sea, no podemos pensar que el mundo solamente tiene una vista, ¿no? Que solamente hay personas que puedan dedicarse a un área, personas que se puedan dedicar a otra, sin importar el género que tengan, sino yo diría que entran también factores de preferencias, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cada quien? Y ahí esa parte creo que sí está faltando un poquito en el análisis para ver un poco hacia dónde se va la gente y por qué se va la gente hacia esas áreas, ¿no? Sin embargo, eso sería como parte del análisis que debería complementar estos números, que obviamente pues tampoco es fácil, ¿no? Con respecto a incluir a todos, yo trabajo en un área multidisciplinaria y trabajo con gente que estudió física, ingeniería, matemáticas, y realmente aquí no es la cuestión de si eres hombre o eres mujer, sino se necesita la visión de las distintas áreas para poder trabajar. Y esto lo llevo a esta parte del género. Necesitamos hombres, necesitamos mujeres, pero más bien yo diría que necesitamos personas. O sea, hacer a un lado el que si eres hombre, si eres mujer, si eres no binario, no importa. Simplemente necesitamos personas que quieran dedicarse a algo, que quieran trabajar en algo y que no tengan miedo de, por ser o entrar en algún tipo de grupos, van a tener limitado lo demás. O sea, yo creo que debe ser abierto para todos, no debería haber un rechazo para nadie. Y los rechazos y las discriminaciones, yo creo que son el día a día que vivimos y yo lo vivo desde que era estudiante de licenciatura, hace mucho tiempo lo empecé a vivir y lo sigo viviendo hasta el día de hoy. O sea, a mí nunca me ha quedado claro esa parte que dicen que al incluir en el vocabulario los y las, es porque las mujeres ya somos aceptadas mágicamente, ¿no? Esa es la mentira más grande, ¿no? Yo creo que el idioma va por un lado y para mí no hay ningún problema si estoy en un grupo y se refieren al grupo como los, aunque
sea solamente un hombre y todas las demás seamos mujeres. Yo ahí no me siento discriminada. Yo me siento discriminada cuando me hacen a un lado, cuando mi opinión no cuenta, cuando si quiero levantar la mano no me escuchan, cuando si quiero hacer alguna actividad no me dejan. Es cuando sí siento la discriminación o cuando me dicen no por ser mujer. Ahí sí siento una discriminación y como digo, la he vivido desde que era estudiante y la sigo viviendo hoy en día cuando dicen, no, esta parte no te corresponde a ti o esto tú no lo puedes hacer porque eres mujer. Lo viví como estudiante de licenciatura, trabajando en iniciativa privada, que no tenía derecho a una promoción por ser mujer. Lo viví como estudiante de posgrado. Entonces, creo que esa discriminación continúa y continúa en el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces quiere uno decir algo y simplemente no te hacen caso por ser mujer? Y va más allá de decir una actividad, ¿no? O sea, específica, yo creo que no. Sin embargo, pues esto viene desde, yo diría que las discriminaciones y todo esto viene desde las casas, desde las familias, donde la mujer no puede hacer ciertas cosas o al revés, tiene que hacer ciertas cosas por ser la mujer de la familia, ¿no? Al menos a mí, pues esa parte sí no me toca, o sea, sigo exactamente igual. Mi hermano y yo compartimos todo igual, pero no en el mundo exterior. Entonces yo creo que eh, la discriminación, el racismo lo vivimos en el día a día, pero debería pensarse en la inclusión de todos. O sea, esa multidisciplina yo la llevo a la vida, en el sentido de que no importa si somos hombres, si somos mujeres o cualquier género, eso es lo de menos. Si yo quiero hacer algo, y aquí podría retomar el ejemplo posiblemente de Georgina, de Marie Curie, em, ella quiso hacer algo y lo hizo. Y en una época en la que sí la discriminación no era poca cosa, ¿no? O sea, simplemente estaba bloqueado el camino para las mujeres y ella lo hizo. Entonces, creo que si queremos hacerlo, hay que hacerlo. Ese sería mi punto. Y bueno, hasta aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. La doctora Danaí también ya quería participar por ahí. Eh, perdón, sí, la pregunta era sobre si lo hemos experimentado. Y bueno, creo que la media hora que nos queda no alcanzaría para contar todas las historias, vivencias que he presenciado, que me han ocurrido, que me han contado. Pero es un problema que continúa hasta este año, hasta este día 2024. Seguimos sufriendo discriminación simplemente por ser mujeres. Y es muy, pues es bonito decir, ¿no? Pero es que esta es la época moderna, eso ya es del pasado. Y eso es peligroso, porque eso nos lleva a pensar que ya no hay necesidad de impulsar cambios. De hecho, recientemente en un evento donde estábamos planeando, una reunión científica, donde estábamos planeando la siguiente reunión del próximo año, y en donde las pocas mujeres que estábamos impulsando porque hubiera panelistas mujeres, porque hay muy pocas en el área en la que yo estoy. Un hombre dijo, un investigador dijo, pero pues es que las mujeres van a lograrlo, o sea, es que eso ya no es un problema, ya deben por favor de dejar de impulsar esa agenda de que haya más mujeres, porque ese ya es un problema que ya no existe. Y cuando, si volteábamos a ver el aula en la que estábamos, tal vez 20%, y soy muy optimista, éramos mujeres. Y pues, no se diga la diversidad, ¿no? El resto de la diversidad que no se ha cuantificado además. Entonces, pues es algo que es muy actual, que se refleja no solamente en cómo se nos dan las oportunidades desde el lenguaje, ¿no? Aunque también le quitamos un poco de importancia al lenguaje, desde ahí nos están discriminando. Les puedo mostrar mi credencial de la UNAM, dice investigador. Pienso que en esta época sería muy sencillo que nada más le agregaran una A o que agregan otras opciones, ¿no? ¿Cuál es el problema en este momento? Pero desde ahí ya me están calificando como investigador, como académico, cuando pues yo no me ubico en esa casilla. Entonces, en el aula, eso es lo que también trato de inculcarles a los estudiantes. Creo que la libertad de cátedra nos da la oportunidad de decirles eso, decir, miren, es muy bonito lo que lo que la humanidad ha logrado, lo que la humanidad ha descubierto, pero sí sepan que la contribución de las mujeres ha sido borrada.
Entonces, tengan presente eso, tengan presente que es nuestra responsabilidad. Ahora que ya se los estoy diciendo abiertamente, no lo tienen que investigar, les estoy diciendo, la contribución de las mujeres ha sido borrada, entonces no hay pretexto ahora para que no luchemos porque haya cambios, ¿no? Desde el lenguaje, desde los contenidos educativos. Creo que en el aula también podemos dar pequeños pasos para hacer más visibles a las mujeres, no solamente poner ejemplos de científicos famosos. Hay miles de científicas que han hecho grandes contribuciones, que están vivas en este momento y siguen haciendo grandes contribuciones y rara vez se mencionan, ¿no? Entonces, a veces mis clases pueden ser un poco deprimentes en ese sentido, en el que les digo, pues mire, han pasado muchas cosas desagradables, pero si comparo su generación con la mía, les aseguro que ahorita hay más opciones para que esto no siga ocurriendo. Cuando yo era estudiante, veía muchos casos de discriminación, casos de abusos de profesores, hombres hacia las estudiantes, comentarios, micromachismos, que no eran tan micro. Y en ese momento, pues, no había una vía para que nosotros dijéramos, no nos quejáramos, no lo dijéramos abiertamente, esto está mal. Ahora veo que eso ya hay muchas más opciones para las chicas para que se puedan expresar y decir, no, no estamos de acuerdo con esto y no lo vamos a seguir permitiendo. Y también nuestro trabajo como docentes es decirles a las estudiantes, cuentan con una mujer investigadora con la que eh, con la que se pueden sentir cómodas hablando de estos problemas, ¿no? Y que por lo menos les vamos a ayudar para orientarlas cuando tengan una situación de ese tipo. También para decirles, esta es una carrera difícil, la carrera científica es difícil de por sí, especialmente en un país como el nuestro, mucho peor si somos mujeres, mucho peor si somos de la diversidad, pero que nuestras experiencias les sirvan como para ver que a pesar de eso sí se puede, ¿no? Bueno, esa sería mi contribución. Gracias. Muchas gracias. Y pues tocas también un tema que se ha tocado por aquí y que después hay que hacer algo sobre el tema del lenguaje y el tema de la palabra y el tema de nombrar, ¿no? Que creo que ese hay muchas opiniones y estaría bien después organizar algo. Aletia alzó la mano, Gina y Beatriz. Por favor, si pueden ser un poquito breves para que dé tiempo que todas sigan participando, por favor. Ok, muchísimas gracias, Danaí, Susana. Me parece muy importante esto que mencionan. Por supuesto que hemos vivido, bueno, en distintas formas, ¿no? La violencia de género, yo puedo hablar de muchas expresiones de violencia de género, desde la licenciatura hasta hace una semana, o sea, no para, esto no para. Y está dentro y está fuera de la academia, o sea, yo creo que es un continuo, ¿no? Una realidad social que se comparte en todas partes y depende mucho del lugar que habitemos, la forma que tenemos de verlas, ¿no? Quizá una persona que no ocupa el metro no sabe cómo es la violencia de género en el metro. Una persona que no conduce no sabe cómo es la violencia de género mientras estás tras de un volante. O sea, muchas realidades nos hablan de lo que vemos, pero también de puntos ciegos, ¿no? Y a lo mejor en un momento podemos no sentir agresión cuando nos dicen investigador, o en otro sí, porque a lo mejor si nos trasladamos en otro espacio, eso sí figura en el espacio público, en el espacio político. Hoy estaba leyendo una noticia sobre este nuevo presidente de Argentina que negó y está castigando el hecho de que se ocupe el lenguaje incluyente y que se ocupe el desglose lingüístico de todas y todos. Si eso no importara, ¿por qué habría que meter eso en la prohibición del espacio público de cómo ocupamos el lenguaje? Eso me parece muy importante y no creo que sea algo que rápidamente se responda en 5 minutos o en 2 que tengo ahorita para intervenir. Creo que sí estaría bueno hablar sobre eso. Ya nos podría decir la doctora Hortensia Moreno, investigadora del CIED, me parece, nos podría decir por qué tuvieron que sacar un diccionario del uso del lenguaje no sexista, por qué se tuvo que proponer eso, ¿no? No, a lo mejor no es mi experticia, pero sí me parece decir que es importante ponerlo en la mesa. En mi caso particular, claro que he vivido hostigamiento sexual, he vivido hostigamiento laboral, he vivido un montón de cosas, ¿no? Incluso cosas que no me gusta recordar y que fueron parte de procesos terapéuticos a los que yo estuve yendo, tuve que involucrarme y que también me abrieron espacios políticos de reflexión. Ahorita para mí fue muy importante decir, a través de la vivencia yo llegué a la epistemología feminista. A través de mi cuerpo yo llegué a muchos saberes que vienen incluso fortalecidos en las academias. A partir de mi experiencia terminé marchando el 8 de marzo, ¿no? A lo mejor en ese momento pues no se sabe muy bien, no sabía muy bien
no sabía muy bien a qué iba una marcha en los primeros años a los que yo me involucré, que fueron como, pues no sé, en los 18 años o algo así, en las primeras marchas de mujeres. Este, y el día de hoy puedo agradecer que esa apertura, que esa duda me llevó a escuchar esas otras voces, a escuchar mi voz y entrelazarla como una parte de la realidad social. Eso sería todo por mí ahorita. Me gustaría que en algún otro momento se diera otro conversatorio de este calibre. Sí, Aletia, claro que sí quedan pendientes pues muchas cosas que cada una quieren expresar y platicarnos. Carla, ¿nos querías decir algo un poquito antes de que intervenga Gina y Beatriz? Sí, solamente pues recordarles, ¿no? A todos, a todas, a todos, que pues sí, la ciencia no, como dijimos en la presentación, no tiene, las ciencias en general y en todas las áreas de conocimiento no tienen género, que hay muchas realidades, tantas como personas, ¿no? Habemos en este planeta y que a algunos no nos toquen algunas situaciones, pues eso no niega las realidades de las otras personas. Entonces, sí ser pues tener mucho respeto entre todas las personas con las que convivimos, ¿no? En nuestra cercanía o de manera un poco más apartada. Y pues eso, el ser conscientes de que todos estamos viviendo algo y aunque viviendo alguna situación, y puede que nunca nos toque la situación del vecino o la vecina, ¿no? Pero eso no niega que exista. Entonces sí, recordar que qué bueno que se abran estos espacios para señalar, para ver estas diferentes situaciones que nos atraviesan y que eso pues pueda enriquecer el diálogo, ¿no? Como en este momento. Eso es todo. Gracias. Gina, ¿nos ibas a decir algo? Necesitas habilitar tu Perdón, micrófono. perdón. Quería abundar un poquito en lo que decía Letia. Yo desde hace 2 semanas estoy usando bastón por un problema de espalda que tengo y me di cuenta de que a pesar de que nuestra facultad está dotada con rampas y demás, qué difícil es. Entonces me preguntaba yo, o sea, no es nada más cosas de injusticia o que no tenemos todo binario, sino de muchas otras cosas que no vemos cuando no lo vivimos, como bien lo decía Carla. Eh, no es nuestra realidad, no conocemos, y el hecho de que no se hablen de algunas cosas, pues no quiere decir que no existan. Y en este sentido, estaba yo, justamente apenas estoy haciendo conciencia de las 3 tesis que yo tengo, de mis 2 licenciaturas y el posgrado. Yo elegí a 2 mujeres, inconscientemente, 2 mujeres que de verdad me dieron un gran ejemplo, la doctora Berta Espinosa Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la doctora Sofía Sánchez Rivera de la Facultad de Ciencias. Ellas dos son mujeres en verdad que a mí me dieron un gran ejemplo de cómo ejercer mi profesión científica sin dejar de ser mujer. Las dos son súper femeninas, yo siempre las admiré y las sigo admirando a las dos. Y vuelvo a esto de lo que comenté sobre Marie Curie y Mileva. Yo desde el punto de vista de neurociencias, que es lo que más sé, yo decía, ¿cómo le hizo Marie Curie en una época donde las mujeres estaban tan oprimidas para haberse ganado no uno, sino 2 premios Nobel? Ella fue la primera mujer en la historia de la humanidad que ganó un premio Nobel. Entonces, yo creo que la invitación para mí, ya con eso voy a cerrar mi participación, es rescatemos estos modelos de mujeres que sí han trascendido porque algo hicieron diferente y me parece increíble que visibilicen la problemática, pero yo creo que ir más allá también un poquito de qué hay detrás de estos comportamientos a nivel cultural, a nivel psicológico y rescatar estos modelos de mujeres que sí han logrado hacer cosas, han trascendido, qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y por qué lo lograron, me parece también algo muy importante que nos fijemos en esas historias también muy, muy grandes para que nos inspiremos y veamos que sí hay un forma y a lo mejor la manera en la que la estamos haciendo le falta algo y eso a lo mejor catalizaría lo que queremos hacer y el título de esta charla catalizaría más el cambio y lo que estamos buscando tanto. Muchísimas gracias. Claro, Beatriz, por ahí. Sí, muchísimas gracias. He escuchado con mucha atención a mis colegas y me inspiran aún más. La pregunta fue cómo hemos vivido pues algún tipo de discriminación o violencia de género. Y efectivamente, coincido con la doctora Montalbán, no alcanzaría el tiempo para platicar las historias, pero sí quisiera comentar que
Especialmente cuando estudié mi doctorado me sentí sola, o sea, también con muchos comentarios misóginos de tú eres mujer, especialmente en el momento en que escuché esos comentarios, pues fueron desmotivantes. Yo estaba dilucidando el mecanismo de muerte celular de unas células antitumorales frente a un fármaco. Pero que te comente el propio tutor de tu tesis que tú eres mujer, eres de provincia, eres madre, ¿cómo crees que te voy a comprar las ideas que me vienes a plantear? Con evidencias científicas en la mano, con micrografías electrónicas del microscopio y datos de farmacología para poder exponer mi idea. No era que era una ocurrencia, era una idea con evidencia científica. Entonces, en ese momento, pues los comentarios sí son francamente muy desmotivantes, pero lo que debo decirles es que también me hicieron muy fuertes. No es que esté aceptando los comentarios para nada, pero en ese momento mi decisión fue, yo soy una gran mujer, soy una estudiante de doctorado de la UNAM y voy a defender mis ideas porque tengo evidencias en la mano, porque soy un ser humano que busca estudiar ciencia. Y entonces, en ese momento, pues fui por el camino de buscar, de defender mis ideas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también ha sido muy desconcertante ver que mujeres reproduzcamos las violencias, ¿no? Contra otras mujeres. O sea, no hay sororidad entre nosotros, compañeras. Sí debemos unir esfuerzos y debemos empoderar a otras mujeres. No importan las circunstancias, no importa el espacio, no importa la actividad. Eso son cuestiones que se pueden resolver día a día, ¿no? Y cómo promoverlo en el aula definitivamente es mi pasión. Promover una participación equitativa en el aula da un mensaje. Recuerden que como docentes tenemos una figura con cierto liderazgo y nuestras palabras y nuestros mensajes llegan más allá que el aula. Entonces, promover una participación equitativa en el aula puede dejar un mensaje importante en nuestros estudiantes. Incluir bibliografía de mujeres que, como decía la doctora Danaí, han sido borradas de la historia científica, es también importante. Me atrevo a dar un ejemplo. Cuando estoy estudiando química de ácidos nucleicos, traer el ejemplo de Rosalind Franklin, de quien no se reconoció su actividad científica tras la dilucidación estructural, la estructura de la doble hélice de la llamada molécula de la vida. Me estoy refiriendo al ácido desoxirribonucleico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ana, si nos dices tu participación. Claro, pues muchas gracias y gracias por compartir, por comentar. Yo quisiera un poco regresar a las preguntas que tú lanzabas hace rato, Susana, sobre la importancia de promover la diversidad dentro de las áreas STEM, sobre la importancia de pues que juega, por ejemplo, el estar rescatando y visibilizando las historias de las mujeres dentro de las áreas STEM. Y al respecto de esto me parece relevante decir, retomando muchas de las cosas que han dicho todas ustedes sobre esta cuestión, sobre poner en perspectiva y poner sobre la mesa las diferentes posiciones sociales que encarnamos o que no encarnamos, los mismos puntos ciegos que podemos tener, que todas las personas tenemos puntos ciegos porque nadie puede pensarlo todo, nadie puede saberlo todo, eso es parte de la humanidad, de los procesos cognitivos. Sí retomar que muchas de las reflexiones en torno a estos paradigmas sobre la cultura de derechos humanos, la diversidad y la igualdad de género, que se están ya transversalizando en diferentes entidades a lo largo de toda la universidad, sí tienen esta reflexión en torno a que no solamente es importante hablar de desigualdades de género. Las perspectivas de género contemporáneas tienen este paradigma de interseccionalidad que es muy importante conocerlo y saberlo, que no estamos reduciendo que todos los problemas de desigualdad tienen que ver con género, sino que simplemente es necesario un enfoque complejo y en este sentido sí ver cómo se intersectan otros ejes de desigualdad, que tiene que ver
con diferentes ejes de desigualdad que habitamos y que nos ayudan a transitar la vida social. Ahora, esto es ineludible en las comunidades universitarias científicas. Las comunidades universitarias científicas son diversas. Y decía hace ratito Danaí, pues la ciencia es una actividad humana y eso implica que hay una gran diversidad de personas que somos quienes hacemos ciencia. Y en ese sentido yo creo que para poder atender políticas de igualdad de género y de diversidad necesitas hacer diagnósticos en tus comunidades y necesitas saber quiénes son estas personas que forman tu comunidad. ¿Qué es lo que encarnan y qué es lo que no encarnan? ¿Qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que no comparten? Saber, por ejemplo, un ejercicio maravilloso es este mismo conversatorio en el que estamos un montón de mujeres con diferentes trayectorias y puntos de vista, ¿no? Y que es bien importante saber traer este ejercicio de quiénes somos. Eso en sí mismo ya es un ejercicio transformador de la manera en que se ha pensado la actividad científica, porque es pensar también en que importa quiénes hacen ciencia, pero también cómo hacen ciencia. Se ha pensado por mucho tiempo que este tipo de reflexiones y discusiones, que lo decía hace rato Beatriz, o sea, no tienen cabida. Lo racional es la sobriedad de que lo emocional se queda por fuera y que eso garantiza la objetividad de tus procesos científicos. Y traer aquí a una mesa, una reflexión a la Facultad de Ciencias, el que sí importa quiénes somos, el que sí importa desde dónde venimos, el que estamos hablando, es en sí mismo un ejercicio maravilloso y transformador y que yo les agradezco mucho. Creo que parte de lo que queda por delante es hacer este ejercicio de diagnósticos comprometidos en cada una de las entidades y también tender foros críticos y puentes comunicantes en la comunidad. Necesitamos conocernos, necesitamos platicar, necesitamos saber quiénes somos y todo esto que yo referí hace un rato. Entonces, pues nada, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues sí, justamente estos espacios para conocernos, para conocer a quienes están trabajando, a quién vemos en los pasillos y nos encontramos, nos saludamos, pero no sabemos realmente. Y justo esta idea que dices, estos vasos comunicantes, estos vínculos, estas redes que realmente se pueden generar sí teniendo pues diferentes puntos de vista, obviamente, pero coincidiendo en que es importante poner en la mesa, seguir poniendo en la mesa estos temas, pero ya me voy a apurar porque ya se nos vino el tiempo encima, ya se nos acabó el tiempo, pero les pediría por favor a cada una de ustedes para este cierre, si pueden decirnos alguna frase, alguna idea de justo que nos sirva de cierre, de inspiración o de motivación o de lo que ustedes quieran para poder cerrar este evento, por favor. ¿Quién levantó la mano? Ah, Carla. Yo pues para cerrar este evento me quedo con la frase, la ciencia no tiene género. Las áreas científicas, las áreas sociales, culturales y todas las áreas de estudio no tienen género. Estudien lo que ustedes quieran estudiar, aunque no sea algo que lleve una carrera de nivel licenciatura, estudien, reflexionen sobre lo que quieren ser, los conocimientos que puedan adquirir, es suyo, ¿no? Sí, pero hay que machetearle un poco, pero es pues que cada quien haga lo que desee en el ámbito del estudio. Con eso yo me quedaría. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carla. Viviana. Yo me quedo con la idea de la multidisciplina que mencioné, pero en este caso es multipersona. O sea, no importa para trabajar ciencia o trabajar en el área que quieran, necesitamos de todas las personas. Entonces, todas las personas son bienvenidas para estudiar lo que quieren estudiar, para dedicarse a lo que quieran dedicarse. Y como bien dijo Carla, hay que trabajar, eso sí, ¿no? Pero necesitamos de todas las personas, sin ningún tipo de etiqueta o restricción. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Aletia. Bueno, yo me quiero ir con esta necesidad de que nos comprometamos para que esto se vuelva un hecho, para que
la diversidad de sujetos, de sujetas, de personas binarias, no binarias, hombres, mujeres, de cualquier diversidad, estén representadas en los espacios públicos, ¿no? Que toda esta idea de igualdad se vuelva una igualdad sustantiva, ¿no? Y para ello, pues habrá que encarar esa realidad, encarar los datos, pero de una manera comprometida, envuelta en una práctica social. Muchas gracias. Gracias, Aletea. Gina. Yo nada más para cerrar, esto todo está siendo gracias a una gran persona que está aquí, pues su idea fue quien administró todo, la doctora Beatriz Sánchez. Gracias, es un honor estar contigo, conocer a todas estas mujeres, gracias a ti, fue tu idea. Y a veces los ejemplos vienen también de personas que son más jóvenes que nosotros, que aparentemente no han logrado todos los reconocimientos pero que lo hacen en grande. Gracias, Betty. Por hacer esto posible. Gracias a todas, ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Gina. Danaí. Primero, gracias por invitarme. Mucho gusto conocerles a todas. Gracias a quienes se conectaron para escucharnos, para quienes vean después la grabación, espero. Y mi mensaje para quienes nos están viendo es que la falta de diversidad en la ciencia es una realidad, pero estamos ganando terreno, así que no claudiquen, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y Beatriz, pues ya para cerrar, dinos. Yo quiero agradecer a la Facultad de Ciencias y a la sensibilidad que tuvo la Comisión de Equidad de Género de pues tener esta apertura de abrir el espacio, de sumar esfuerzos con esta idea que me encanta verla cristalizada como aquellos cristales que obtenía Rosalind Franklin en el laboratorio. Y me quedo con que la diversidad en la ciencia maximiza sus contribuciones y sus enfoques de estudio y también reconoce el papel que la ciencia tiene en la sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y también reitero el agradecimiento para todos los que nos están viendo, los que nos acompañaron y las que nos acompañaron durante toda esta transmisión. Los invitamos también a que nos sigan en todos los eventos que se van organizando, no solamente de este tema, sino de todo lo que pasa en la vida en ciencias aquí en la facultad. Les reitero el agradecimiento y gracias a ustedes por también darnos darnos su tiempo y estar en esta tertulia, que esperemos que no sea la última, vamos a organizar más, así que también a quienes nos están viendo y quieran participar o nos quieran recomendar temas, todo estamos abiertos para colaborar con ustedes. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes.